Hola, en este video vamos a ver un poco más acerca del álgebra de matrices. Ya sabemos cómo operar con las matrices, que las matrices representan ciertas tablas con las que podemos incluso saber un valor que se llama el determinante respecto de esas matrices. Pero lo que nos quedaron varias cuestiones pendientes en los videos anteriores y en particular qué relación hay entre las matrices y los sistemas. Es decir, qué relación hay realmente entre las tablas que teníamos y los sistemas de ecuaciones que representaban problemas lineales. Estamos como volviendo al inicio. Nosotros arrancábamos con problemas que los representábamos a través de sistemas de ecuaciones y hacíamos el método de Gauss. Bueno, ahora incorporamos la teoría de las matrices y vamos a ver que además con esto de conocer el determinante vamos a poder deducir propiedades de los sistemas de ecuaciones e incluso manipular tablas y descubrir propiedades entre las tablas. Para eso vamos a saber primero cómo se calcula la matriz inversa y nos va a dar una pista acerca de cómo trabajar con matrices que yo no conozco. Por ejemplo, descubrir la matriz inversa es descubrir una nueva matriz. Además, nos va a permitir trabajar con las matrices como si estuviéramos trabajando con ecuaciones. Eso se llaman ecuaciones matriciales. Y por último, ¿qué relación hay entre las matrices y los sistemas de nuestra primera práctica de la materia? Comencemos. Cuando uno quiere calcular la matriz, habíamos visto que para saber si la matriz existe o no, teníamos que calcular el determinante. Es decir, lo primero que hacemos antes de calcular la inversa es saber si el determinante de esa matriz es distinto de cero. ¿Sí? Esa propiedad la vamos a tener en cuenta y calculamos el determinante, en este caso de esta matriz, y efectivamente esto me da 3 menos 2 me da 1, que es distinto de 0, y entonces es inversible. Entonces recuerda siempre esta propiedad, ¿sí? Muy útil, ¿sí? Y que nos va a permitir avanzar con nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces siempre que te pidan calcular la inversa, tenés que chequear si vas a encontrar o no la inversa. ¿Y cómo se calcula la inversa? Bueno, esa es otra historia. Para calcular, te lo voy a hacer con un ejemplo, en particular con un ejemplo de 2 por 2, pero para cualquier otra matriz vamos a usar un procedimiento para calcular esa inversa. Bueno, hay más de un procedimiento, yo voy a poner uno solo y te voy a contar de dónde sale. Si quiero calcular la inversa, quiero calcular una matriz, ¿sí? que la puse acá, que es una matriz nueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero calcular una matriz que multiplicada por la matriz A original, que la voy a llamar esta matriz nueva, va a ser la matriz, esta que puse acá, es esa matriz A a la menos 1, quiero que multiplicada con la original me dé el 1 de las matrices. Esto es por definición de la inversa, ¿sí? La inversa de esta es una matriz que cuando se la multiplico a me da el 1 de las matrices. Pero no conozco ninguno de sus valores, así que cuando no conozcas ninguno de los valores de una matriz, lo que puedes hacer es ponerle etiquetas a los lugares y decir, bueno, voy a encontrar la X, la Y, la Z y la W para que multiplicada esa matriz me dé la identidad. Y uno dice, bueno, perfecto. Cuando te piden eso, te están pidiendo que, en particular, 3 por X más 2 por Y, o sea, fila contra columna, más 2 por Y, me dé el primer 1. Y lo mismo esa fila con la segunda, ¿sí? 3 por X más 3 por Z más 2 por W, me tiene que dar el 0, ¿sí? Y si hacemos lo mismo de la segunda fila con cada columna, me quedaría X más X más Y me tiene que dar el numerito de acá abajo, me tiene que dar justamente el 0, y si multiplico esa fila contra la última columna, que me dio
Z más W, me tiene que dar el último 1. O sea que cuando haga esta multiplicación me tiene que dar lo que me da el resultado de este lado. Entonces, si yo comparo, cuando hice la multiplicación, comparé con los valores que me tenía que dar, me doy cuenta de que tengo que resolver estos dos sistemas de ecuaciones. Estos dos sistemas de ecuaciones tienen algo muy particular. Los dos arrancan con un 3 y un 2, un 1 y un 1. Cuando los pongo, el primer sistemita da con resultados 1, 0 y el segundo sistemita con 0, 1. Es decir, que yo puedo o ponerlo con este resultado o ponerlo con este. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver estos sistemas, o vamos a descubrir esa X, esa Y, esa Z y ese W, trabajando en simultáneo, con dos sistemas en simultáneo. Esto cuando uno tiene sistemas todos con los mismos coeficientes, pero distintos resultados acá, se puede trabajar en forma simultánea. Es decir, vamos a triangular el sistema, vamos a arrancar acá, donde tengo los coeficientes de mi sistema. Observa que los coeficientes de tus sistemas es la matriz justo, la matriz A. Del otro lado tengo las columnas de resultados. Cuando pongo los resultados que quiero que me den, ¿sí? Comparativamente es la identidad, ¿sí? La matriz identidad. Entonces, voy a empezar a triangular en forma simultánea, es decir, voy a arrancar, voy a decir, primero lo que quiero es triangular este sistema. Voy a arrancar triangulando acá, poniendo ceros debajo de esto y multiplicando. Entonces agarro y digo, bueno, bien, la operación que voy a hacer es esta. Voy a multiplicar por 3 la fila 2 y se la voy a restar a la fila 1. ¿Sí? Eso es para lograr un 0 de acá. Es decir, voy a copiar el primer renglón tal cual. Ahí lo ves. Copié el primer renglón tal cual. Y lo que voy a hacer es, al segundo renglón, le voy a hacer la operación que me está pidiendo. ¿Sí? Es decir, vamos a mirar. 3 por la fila 2, 3 por 3, menos 3 me da 0. 3 por 1, 3, menos 2 es 1. 3 por 0 es 0, menos 1 es menos 1, y 3 por 1 es 3, menos 0 es 3. Haz las cuentas despacio, ¿sí? Paso por paso. Logré el 0 que quería, ¿sí? Vamos a mirar ahora el siguiente paso. Una vez que tengo los ceros de acá, el procedimiento hace lo siguiente. Es un Gauss, pero que tiene un doble paso. Vamos a triangular por arriba ahora. Cuando triangulamos por arriba, ¿sí? Es como que estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de la escalera por abajo, pero ahora vamos a operar con los de arriba. Agarrar y decir, bueno, entonces las de arriba las multiplico y me fijo. Claramente acá veo que la tendría que multiplicar a la fila 2 por 2 y restarle la de arriba. Si hago eso, se va a generar un 0 acá. La fila de abajo la tengo que copiar tal cual. La que tengo que hacer 0 es esta de acá. ¿Sí? Entonces, 2 veces la fila 2 menos la fila 1. Esta operación ya la adelanté. Tengo por acá. Observa que 2 veces la fila 2 menos la fila 1, la puse en la fila 1. ¿Sí? Fíjate que 0, 1, menos 1, 3 se copió tal cual abajo y lo único que se modificó es que haya el 0 ahí arriba. Logré el 0 que quería. Acuérdate que cuando vas a hacer, este es el procedimiento que se llama de Gauss-Jordan, y esta forma de encontrar la inversa, ¿sí? Lo vas a hacer primero haciendo ceros por abajo y 0 por arriba. Y una vez que tenés los ceros por abajo y los ceros por arriba, vas a hacer unos en la diagonal. ¿Sí? ¿Cómo logras que aparezcan unos? Con operaciones simples. A la de arriba la multiplicas por menos un tercio.
¿Por qué menos un tercio? Porque el menos te va a cambiar el signo y el un tercio va a cambiar este 3. Vas a lograr acá que haya un 1. Y lo mismo ocurre con la de abajo. Vas a lograr que aparezca un 1 en... este ya tiene un 1, pero si hubiera un 7, un 8, lo multiplicarías por un octavo de esa fila o un séptimo por esa fila para que te aparezca un 1. Acá lo único que necesitamos es poner el 1 de arriba, el de abajo ya lo tenemos de regalo. Por supuesto, acá yo ya puse la operación en la fila 1 y logré, además de los ceros de abajo y los ceros de arriba, los unos en la diagonal. Observa que este es un Gauss mucho más sofisticado, o sea que no solo triangula abajo, sino que triangula arriba y en la diagonal. Nota que acá ya logramos tener un gran avance porque triangulamos los sistemas y ahora tendríamos que desglosar esos sistemas para ver qué ocurrió. Si miramos ahora estos sistemitas que teníamos acá, voy a borrar la forma matricial que ya la tenemos allá, y miramos qué nos quedó desglosando con cada uno, observa lo siguiente. Observa que con el Gauss que hicimos, terminamos quedándonos con 3 por x más 1 por x, perdón, 1 por x más 0 por y igual al 1. Y el 0 por x más 1 por y igual al menos 1. Es decir, que esta primera columna es justamente la x y la y. Es esta columna. Si miramos qué pasa con la otra, hacemos lo mismo, esta matriz, pero ahora con esta otra columna, me va a quedar z, acá las letras son z y w, z más 0w, ¿sí? Es igual a menos 2, y 0z más 1w es igual a 3. Observa que automáticamente me dice que la w vale 3 y que la z vale menos 2. O sea, me tira el valor de la z y de la w. ¿Y quién es la z y la w? Justamente estos dos valores. Es decir, que el resultado que obtuvimos acá no hace falta tanto desglosarlo. Ya logramos que aparezca la inversa. De este lado apareció la identidad y de este lado la inversa. Es por eso que el procedimiento de la inversa muchas veces se olvida este primer paso de ecuaciones. ¿Por qué? Porque uno directamente dice, bueno, yo lo que tengo que hacer cuando tenga la inversa es hacer un sistema ampliado de ecuaciones. Poner esta matriz de este lado y la identidad del otro y triangular. Cuando triangules, al final del proceso, que pusiste ceros por debajo, ceros por arriba y unos en la diagonal, de este lado va a aparecer la inversa. ¿Sí? Una última pregunta antes de generalizarlo para cualquier matriz. Observa que dijimos que no toda matriz va a tener inversa. Para que tenga inversa, primero tiene que ser matriz cuadrada y tener un determinante distinto de 0. Así que, si observas bien esta matriz, en algún momento, ¿sí?, podría haber fallado el procedimiento. Si no calculábamos el determinante antes, es muy probable que falle. ¿Y dónde falla? ¿Sí? Va a fallar en esta parte. Cuando uno triangula y mira, cuando quedó triangulado acá, que hizo el proceso de Gauss, ya puede, aunque sea con una sola columna, indicar si el sistema va a quedar o no sistema compatible determinado. Porque observa, esta matriz con el Gauss hasta ahí, ya uno le puede decir que va a tener solución. ¿Sí? Va a haber una solución para la X, la Y, la Z. Piensa en una sola columna, ¿sí?
Cuando vos tenés esta matriz y triangulaste por Gauss, ya en esta primera parte encontrás solución. Si cuando vos hiciste toda esta primera parte y no encontraste solución, si acá aparece sistema compatible indeterminado o infinitas soluciones incompatible, ¿sí? Si ahí aparece esto, ¿sí? Si aparece estas cosas, que es o un absurdo o algo así, ¿sí? Que es cuando aparezcan los ceros en la diagonal, se anula toda una fila y demás, vos ahí te vas a dar cuenta de que no vas a poder encontrar la inversa, no hay una única solución. Entonces ahí vas a parar el procedimiento y vas a decir que no es inversible. A ver, retomemos entonces. Cuando quieras hacer la inversa de una matriz, vas a colocar una matriz, ¿sí? Y vas a colocar la identidad del otro lado, o sea, la matriz con la que quieres trabajar y la identidad del otro lado. Vas a arrancar el procedimiento haciendo ceros por abajo, ceros por arriba y unos en la diagonal. Pero hay que tener cuidado cuando vos vayas a parar en triangular por abajo, ¿sí? Cuando lograste los ceros por abajo, te vas a preguntar si el procedimiento sí puede seguir o no. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que si se trianguló por abajo, si se va a poder despejar la solución o no. Sin despejarla, por supuesto. Si no se puede despejar una única solución, vas a decir que la matriz no tiene inversa. Aunque ya sabemos que con el determinante también se puede calcular, se puede saber que la matriz no va a tener inversa. Una vez que termines, acordate que la matriz que aparece de este lado va a ser tu inversa. Y con eso conseguimos la inversa. La moraleja de este cálculo de la inversa es que cuando uno no conoce una matriz, le puede asignar letras a los elementos de esa matriz y descubrir quién es esa matriz. Por ejemplo, si quisiera descubrir la matriz inversa, lo haría, por ejemplo, con esta. Pero podría ser cualquier otra operación que quisiera descubrir, una matriz que me gustaría descubrir frente a un problema. Por ejemplo, si tuviera, por ejemplo, dos matrices y yo quisiera saber cuándo esta operación de suma y multiplicación con otra matriz me diera la matriz nula. Decir que me da la matriz nula corresponde a pensar que toda esta matriz me dé la matriz 0. ¿Sí? Entonces, vayamos paso por paso. Primero, esta operación sabemos, por las propiedades que vimos en el video anterior, que podemos sacar factor común. Es decir, como la A está en ambos adelante, ¿sí? Acuérdate que aunque la A no ponemos nunca la identidad, como hacemos con las ecuaciones, nunca ponemos el 1, acá nunca ponemos el 1 de las matrices, pero hay que acordarse que está para poder sacarlo, ¿sí? Sacar factor común, nunca pongas un 1 o un 2, un número solito, siempre pones con la matriz identidad. Si sacas factor común, estás aplicando alguna operación y vos crees que toda esta matriz, descubrir cuándo todas estas operaciones que están con estas matrices te va a dar la matriz nula, ¿sí? O sea, si escribís todas esas matrices, querés saber cuándo toda esa cuenta con matrices, ahí las puse, me da la matriz nula. Entonces, lo que podemos hacer es hacer las operaciones que involucran esto. Por ejemplo, hacer esa suma que hay en el paréntesis. Y además de hacer esa suma, fíjate que acá lo que hice simplemente para el video, en todo caso para controlar tus cuentas, esto de acá lo sumé. Coordenada a coordenada. Y como acá me aparece una multiplicación entre dos matrices, hago fila contra columna en cada lugar. Así que efectivamente lo que logré es, cuando uno hace toda esa operación, quiere saber cuándo toda esa operación es el 0, 0, 0. Eso lo hicimos cuando queríamos calcular la inversa, multiplicamos coordenada a coordenada y comparamos con lo que había del otro lado. Esto significa que la más 3 tiene que ser 0. Esta cuenta tiene que darme 0 y menos 2b más 4 también me tiene que dar 0.
Entonces, comparando lugar con lugar, podemos sacar quién es cada una de las matrices. O sea, escribámoslo. A más 3 tiene que darte 0, o sea que ya sabemos que la A tiene que valer menos 3. Hacemos lo mismo con el menos 2b, más 4 tiene que también darte 0, o sea que la b tiene que valer 2. Y no te olvides que también tenemos que probar que a por b más 6 también te tiene que dar 0. ¿Sí? O sea que acá me queda que menos 3 por 2 más 6 te da 0 y eso sí, efectivamente se cumple. Entonces logramos con estos dos valores cumplir todas las condiciones que nos pedían. Descubrimos el valor de A y de B. Existe el valor de A y de B. ¿Sí? Porque fuimos haciéndolo y cumplimos todas las condiciones que nos pedían. Pero observa que las operaciones que vimos la clase pasada, ahora esas propiedades, por ejemplo, sacar factor común, agrupar y hacer la cuenta más fácil, en ecuaciones va a ser interesante pensarlas, ¿sí? Incluso con matrices donde no conozco alguno de los parámetros. Bien. Podemos hacer algún otro ejemplo más, ¿sí? Por ejemplo, una matriz que está asociada a una ecuación, ¿sí? Cuando miramos una ecuación, muchas veces me interesa más que conocer cuál es la solución de esa ecuación, decidir si esa ecuación, ¿sí? Para algún valor de k, para algún elemento de k, ¿sí? Va a tener una única solución, se va a poder despejar la solución, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo se resuelven las ecuaciones, ¿sí? En forma más abstracta, no solo con coordenada a coordenada. Entonces uno cuando tiene una ecuación dice, bueno, tener una ecuación como esta, ¿sí? Donde la x es incógnita y las otras son matrices, que algo de dato tengo, mi incógnita es x, lo trabajo como las ecuaciones con las que yo tenía con números reales, pero con cuidado. Entonces, voy a tratar de despejar la x, ¿sí? La x, acordate que es una nueva matriz, que no la conozco, pero bueno, vamos a tratar de despejarla. Entonces uno dice, bueno, si acá tiene x, voy a dejar las matrices que tienen los elementos, los términos que tienen x de un lado, las matrices del otro, esta identidad la paso para el otro lado. Acordate que la identidad la podemos poner como una i o directamente como id, identidad. Yo la voy a usar con i. Y una vez que tenemos la x así, uno dice, bueno, esto tengo que pasarlo para el otro lado. Ahora, pasar para el otro lado una matriz es dividir, ¿sí? Si está multiplicando, pasaría dividiendo, pero ya sabemos que dividir no existe entre las matrices. Entonces, ¿qué es lo que existe entre las matrices? Es multiplicar por el inverso. Revisa tus apuntes acerca de qué significaba dividir. Entonces, uno lo que puede hacer es multiplicar esta matriz por el inverso. Entonces, agarrar y decir a esta matriz la multiplico por a cuadrado por b, la inversa de esa matriz, ¿sí? En ambos lados. O sea, esa matriz, esa cuenta que está ahí, esta matriz que aparece acá, la multiplico por la inversa, ¿sí? Observa cómo despejé, Si yo multiplico por la inversa, cuando la inversa la multiplico por la matriz original, observa que esto de acá es el 1 de las matrices por definición, ¿sí? Porque justo la inversa justo hace esto, cuando se la multiplicas a la original te da la identidad, y del otro lado despejé esa matriz. Fíjate que como la matriz estaba adelante, la inversa quedó adelante. Es muy importante respetar el orden. Si tu inversa, si la que querés pasar estaba adelante, del otro lado pasa con su inversa, ¿sí? Pasa con su inversa, pero adelante. ¿Sí? Es decir, que la x va a hacer todo este cálculo. ¿Sí? Encontramos quién es la x
qué fórmula tiene la X. Podemos, en todo caso, si tuviéramos las matrices, calcular todo esto. Podemos hacerlo con alguna aplicación, en todo caso. Pero ya pudimos despejar quién es la X. Ahora bien, la pregunta no es quién es la X. Acá no te pregunta, dame una fórmula de X o cómo calcularlo en un programita. Sino, directamente te dice, decidí cuándo o para qué valores de K vas a poder encontrar una X. Y uno se pregunta, pero yo pude despejar. Bueno, acá pudiste despejar, pero bajo una cierta condición. ¿Qué condición? Es que esta matriz que aparece acá, la inversa, existe. Si esa matriz existe, vos tenés, si la inversa existe, si la matriz inversa existe, entonces hay única solución. ¿Se entiende? O sea, el despeje lo pudiste hacer, pero bajo esta condición importantísima. Solo cuando tengas la inversa vas a poder decidir que esa matriz tiene solución o no. Y por eso es que uno tiene que hacer ese análisis de que si existe o no la inversa. Y es un poquito, ya lo sabíamos, ¿no? A ver si me da lugar. Vamos a poner acá. Algo nosotros ya lo sabemos hacer, porque para calcular la inversa, ¿sí? Cuando teníamos esta ecuación, nosotros decíamos, bueno, si tenemos todo este problemita y sabemos esos datos, lo que tenemos que volver a mirar es el dato de a al cuadrado por b. Dijimos que si esta matriz es inversible, hay única solución. X tiene solución única. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esto? Lo vimos la clase pasada. Ver que una matriz es inversible es mirar el determinante. Entonces, el determinante de todo esto tiene que darme distinto de 0. Propiedades que vimos también la clase pasada es que este determinante se puede separar con respecto al producto y además el determinante de este producto me queda el determinante de A todo al cuadrado por el determinante de B. Tenemos suerte de que el determinante de B ya lo tenemos, el determinante de A se puede calcular rápido. El determinante de A es 1 menos 6, o sea que es menos 5, y entonces lo ubicamos acá. Me queda menos 5 al cuadrado por el determinante de B lo tenemos, podríamos no tener la matriz directamente. ¿Sí? Entonces el determinante al cuadrado por E me tiene que dar 0. Entonces ya sabemos, por lo que acabamos de encontrar acá, que esta cuenta nos va a dar 0 si K va a ser distinto de 0 si K es distinto de 2 y K es distinto de menos 2, ¿no? Despejando esta cuadrática, resolviéndola, K tiene que ser distinto del 2 y K tiene que ser distinta del menos 2. Conclusión. Sabemos que va a tener única solución si, solo si K es distinta de 2 y de menos 2. Pudimos resolver nuestro problema de decidir para qué valores de K le encontrábamos solución. Entonces, repasando, cuando estemos con una ecuación y me preguntan acerca de su solución, uno puede en forma general despejar, pero lo va a despejar con cierto cuidado, tratando de descubrir qué condiciones en el camino aparecen. En particular, si es inversible o no una matriz. Una vez que encuentres eso, qué condición, esa condición te va a determinar qué valores de K son factibles de encontrar solución o no. Esto es muy importante porque observa que no necesitamos las matrices en concreto. Aun cuando el enunciado me lo daban, con saber cuánto valían los determinantes, podía yo hacer una conclusión abstracta.
Este tipo de ejercicio aparece muchas veces, en particular aparece con sistemas de matrices. Recuerda, cuando nosotros trabajamos los sistemas de matrices, ¿sí? Si una matriz la multiplicaban por una columna de incógnitas, al multiplicar la matriz por las incógnitas encontrábamos el elemento, los resultados, ¿sí? Esto que es una ecuación matricial, si lo hago coordenada a coordenada, obtengo, ¿sí?, que 1 por x más 2 por y me da el primer término y que eso tiene que ser igual que 1. Lo mismo con la otra. Es decir, que si yo tengo un sistema de matrices, por ejemplo, 2x menos 5y igual a 8, x menos 3y igual a 6, es lo mismo que ver que tengo una matriz, el 2 menos 5, 1 menos 3, multiplicada por un xy, que me dé el resultado 8, 6. Es decir, todo sistema de ecuaciones se escribe de manera matricial con una matriz de coeficientes A. ¿Sí? Es lo que estoy poniendo acá al costadito. Voy a agrandar un poco más, que es una notación que se usa en general cuando uno trabaja con matrices. Uno puede escribir su matriz, ¿sí?, de forma matricial, es decir, poniendo, dada una ecuación, poniendo la matriz de coeficientes, la columna de incógnitas y resultados. Y trabajar un sistema de ecuaciones de manera matricial. Bueno, cuando esa matriz que está acompañando es justamente cuadrada, vamos a poder calcularle el determinante y vamos a poder decir algo acerca de esa matriz. Así que si nos ponemos a mirar un problemita, por ejemplo, hay ejemplos concretos, podemos mirar algún ejemplo en concreto. Si miro este primer sistemita y miro su matriz con respecto a sus incógnitas y al resultado, esta matriz no tiene determinante, o sea que no la voy a poder trabajar con cuestiones del determinante, no le puedo calcular el determinante. Entonces, para saber soluciones y demás, o poder clasificar para qué valor, a ver, la pregunta es, ¿para qué valores de K el sistema desemboca en una única solución? Voy a, tener que hacerlo a mano, ¿sí? Es decir, voy a tener que agarrar, escribir mi sistemita, a ver si lo vemos ahí, escribir mi sistemita y empezar a trabajarlo a través de Gauss. Observa que lo planteé, lo empecé a triangular y una vez que lo triangulé pude aclarar cómo está triangulado, se va a despejar la y, se va a despejar la x, ¿sí? No va a haber ningún problema, la x, la y, me va a quedar en función de la z, o sea que voy a tener un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Y esto va a ocurrir para cualquier k. Para cualquier k pude hacer todo este cálculo y entonces para todo k perteneciente a los reales se pudo triangular y no hubo problema en el despeje, porque fíjate que puedo despejar la y despejar la x, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un sistemita que justo es cuadrado? Entonces, como el sistemita es cuadrado, ahí yo puedo aplicar propiedades del determinante, es decir, trabajar con la matriz A por X igual a B. Y decir, puedo encontrar la X, las columnas de incógnitas, haciendo A a la menos 1, pasando la A para el otro lado, y multiplicándola adelante, porque la A está adelante, la A a la menos 1 va a quedar adelante. Este proceso de pasaje de términos me va a permitir encontrar única solución, sistema compatible determinado. ¿Cuándo? Lo voy a poner si el determinante de A es distinto de 0.
Este determinante lo habíamos calculado, o sea que uno incluso puede, en este caso k cuadrado menos 4, ¿sí? Me da 0, me da distinto de 0 cuando k era distinto del 2 y del menos 2. Entonces, lo que puedo decir es que para estas condiciones el sistema me quedó con única solución. Lo pudimos hacer, pero observa los dos pasos totalmente distintos en un caso y el otro. En el primer ejemplo, quiero que observes que tu matriz no tiene manera de calcularle el determinante. Acá el determinante no existe. Cuando el determinante de A no existe, pero porque no se puede calcular, tengo que usar las técnicas viejas de Gauss, hacer a mano el cálculo de Gauss. Fíjate que vas a triangular con Gauss y Gauss va a tener letras adentro, así que lo vas a tener que hacer con mucho cuidado y analizar al final qué es lo que te quedó. Pero incluso con K cualquier numerito, ¿sí? Entonces buscar qué es lo que está ocurriendo al sistema para cualquier valor de K. En cambio, si el sistema que encontraste es cuadrado, ¿sí? Es una matriz cuadrada, vas a poder hacer el estudio, pero usando la estrategia del determinante. Si vos miras el determinante, vas a poder decir cuándo el sistema es compatible determinado, porque si el determinante es distinto de 0, va a tener una única solución con el despeje. No es necesario calcular el despeje, acuérdate que observa que no terminamos de calcular el despeje, sino la conclusión. Lo importante es la conclusión en estos problemas. Así que si miramos, vamos a ir a la conclusión, ¿sí? Acá lo vuelvo a repetir, con sistemas cuadrados voy a poder hacerlo. En sistemas cuadrados, y acá quiero observarte que el primero no es cuadrado, ¿sí? Pero el segundo sí. En sistemas cuadrados tenés que tener un cierto cuidado. Vas a tener que saber lo siguiente. Como en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que encontramos? Que la matriz A se pudo despejar y me dio sistema compatible determinado, ¿sí? Para cualquier valor de B, ¿sí? Siempre y cuando la matriz sea inversible, es decir, cuando el determinante de la matriz sea distinto de 0. Entonces, eso es en sistemas cuadrados. Cuando el determinante sea distinto de 0, vas a tener sistema compatible determinado, porque se puede despejar. Y ahora miremos qué pasa cuando no es inversible, o sea que cuando el determinante de A sea justo 0. Y ahí, cuando justo sea 0, es decir, cuando, por ejemplo, en el caso anterior, cuando K valga 2 y K valga menos 2, hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque el sistema puede caer en sistema compatible indeterminado o sistema incompatible. Compatible determinado o incompatible. ¿Cómo te darías cuenta? Y bueno, lo vas a tener que hacer a mano. Vas a agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa en 2? Y vas a tener que agarrar y mirar qué pasa en 2. ¿Qué pasa si yo pongo 2A al lugar que aparecía acá y los resultados siguen siendo el 1 y el 0? Y la respuesta la vas a encontrar directamente mirando el sistema o mirándolo por Gauss, como hice yo acá directamente, y viendo que esta fila y esta fila son incompatibles. De la misma manera lo haces con el K igual a menos 2, te fijas cómo te quedan, acá justo quedan contrarios las ecuaciones y los resultados también incompatibles, ¿sí? Esta es toda la cuenta, me da 1, pero si le cambio los signos a la cuenta me queda 0, también te queda sistema incompatible. Hay que hacerlo por Gauss. ¿Podría darme uno infinitas soluciones y el otro incompatible? Sí, efectivamente lo puede ocurrir. Así que lo importante acá es que lo resuelvas con Gauss y te caiga en alguno de los casos que yo digo que son los casos feos. Cuando el determinante de A sea 0, te va a quedar alguno de esos dos casos. Y si no, va a ser sistema compatible determinado.
invito a que vuelvas a revisar estos 3 problemas centrales en los cuales trabajamos, cuando trabajamos con el cálculo de la matriz inversa, cuando trabajamos con ecuaciones matriciales y cuando trabajamos con sistemas donde había algún parámetro por resolver. Esos 3 ejemplos centrales nos lleva a aplicar la teoría del determinante en algunos casos o aplicar lo que ya sabíamos de Gauss. Así que comienza a hacer la práctica, observa los problemas más abstractos, ¿sí? Cómo se vinculan con los problemas cotidianos, ¿sí? Con los que habíamos trabajado, y trata de revisar viendo qué relación hay entre lo teórico y lo práctico. Para eso es muy importante volver a leer todas las resoluciones que estuvimos haciendo. ¿Qué podés hacer con estas aplicaciones y qué no podés hacer? ¿Cómo darme cuenta entre hacer un paso o hacer otro? ¿Puedo sacar conclusiones antes de mandarme a hacer algún cálculo, por ejemplo, con aplicaciones como MatriCalc o con una calculadora que trabaje con matrices? Son estas las preguntas que en general uno tiene que hacerla porque en general las cuentas, los cálculos con números los puede hacer una computadora. Nosotros tenemos que tener criterio para decidir cuándo usar un método o no. Nos vemos en clase entonces. Hasta la próxima.